How am I supposed to heal if I can't feel time? Can you hear the music, Robert? Do you have the quantum data? Why so serious? I can recognize an obsession. No good will come of it. The following is my explanation, more of an account of what happened. Bienvenidas y bienvenidos al último capítulo de nuestro especial de Christopher Nolan y pues hoy va a ser un capítulo un poco más breve porque no tendremos invitado ni invitada especial, pero justamente así como de breve va a estar el capítulo, pues así de breve es la película. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de Following, la primera película dirigida, escrita y producida por el gran Christopher Nolan. Y es que aunque no lo crean, antes del Interestelar, antes de la Odisea, antes de Dunkerque, incluso antecitos de Memento, Christopher Nolan era un cineasta joven que trataba de rebuscarse la vida trabajando como editor de videos corporativos mientras financiaba lo que sería su primer largometraje. Y sí, sabemos que él no estudió como tal cine, estudió fue literatura inglesa, pero durante ese camino de la universidad empezó a encontrar una manera interesante de poder contar esas historias que tanto le apasionaban y pues uno viendo Following se dará cuenta de que es una primera película que logra establecer perfectamente el estilo que el mismo Nolan iba a imprimir a casi toda su filmografía y que ha sido una técnica que le ha funcionado desde 1998 hasta la fecha con la Odisea, que está cosechando muchos réditos en la taquilla. Por cierto, ayer fue el cumpleaños de Sir Christopher Nolan, así que un feliz cumpleaños al maestro. Entonces, ¿de qué va Following? La película nos muestra a un escritor frustrado cuyo nombre nunca es revelado ante la audiencia, pero que tiene un hábito bastante particular y es el de seguir personas. Entonces, a él lo vemos deambular por las calles de Londres, observando y siguiendo a diferentes perfiles hasta que se encuentra con un astuto ladrón que simplemente se llama Cobb, así como el personaje de Leonardo DiCaprio en Inception, y pues ellos establecen una alianza bastante peculiar donde prácticamente el protagonista va a acompañar a Cobb a sus diferentes robos y poco a poco el protagonista sin nombre va a estar metido en una trama bastante oscura y perturbadora donde poco a poco va perdiendo su identidad y pues básicamente termina en un gran enredo. Y pues esta película, como lo hace el buen Nolan, decide contar la historia alterando el orden cronológico. Así que vamos a estar llenos de flashbacks y flash forwards y pues lo interesante de acá es que a pesar de que la técnica pueda parecer un poquito amateur, creo que en la parte de guión y de edición se logra estructurar de una manera muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente una película como estas sigue más o menos ese canon del cine noventero donde debutaron grandes cineastas como Steven Soderbergh, Quentin Tarantino o el mismo Darren Aronofsky, que hacían estas películas con unos presupuestos súper bajos, pero que justamente se encargaban de emplear los bajos recursos con guiones bien estructurados porque sí o sí tenían que hacer una muy buena historia para que las limitaciones técnicas no fueran tan obvias. Y aquí lo que nos encontramos es con una película que siento que tiene grandes méritos a pesar de sus limitaciones. Y es que investigando un poco acerca de lo que fue Following y su detrás de cámaras, pues fue una producción que costó aproximadamente $6,000, más o menos 3.500 libras esterlinas en esa época y fue una producción bastante compleja de hacer porque Christopher Nolan, como les mencioné antes, estaba trabajando como editor de videos y realizador para videos corporativos, pues para poderse ganar el pan de cada día porque a todos nos toca empezar de una manera u otra y sus actores pues estaban trabajando en distintas producciones, ya fuera de teatro o ya fuera de cine o televisión. Entonces, para poder colaborarle al viejo Christopher, ellos solamente tenían disponibilidad los fines de semana. Así que imagínense
que solo puedan rodar básicamente 1 o 2 días a la semana por una jornada bastante corta. Y hay que tener en cuenta que todavía se grababa en fílmico y pues esta película se grabó con filme de 16 milímetros. O sea, era la cosa más accesible para los cineastas independientes en ese momento, ya fuera los 8 milímetros o los 16 milímetros. Esto fue antes de las videocaseteras, las mini DVDs o incluso mucho más antes de los celulares. Así que para los que sepan cómo es el proceso del fílmico, pues imagínense solo poder contar con cierta cantidad de cinta para un fin de semana. Así que para economizar, Nolan y su equipo se preparó cautelosamente, ensayaron las escenas mil y un veces para que en el rodaje pudieran hacer máximo unas 2 o 3 tomas por plano, lo cual es bastante complejo y de cierta manera se siente un poco la rigidez en alguna de los fotogramas, pero siento que a diferencia de muchas películas de directores primerizos, hay al menos unas ideas un poco más enfocadas dentro de Following que la hace una experiencia bastante interesante de apreciar. Ciertamente aquí no te vas a encontrar con un guión súper elaborado como lo sería Memento, porque Memento no solo mostraría a un Christopher Nolan mucho más maduro detrás de las cámaras, sino que también sería la primera gran colaboración que tendría con su hermano Jonathan, con quien coescribió varias de sus mejores películas como The Dark Knight o la misma The Prestige. Entonces, aquí sí se siente más como un ejercicio y también dentro de la misma calidad actoral no se siente tanto esa maduración que tendría Nolan, digamos desde Memento y luego desde Insomnio, que es la primera vez donde trabajó con actores súper veteranos como Al Pacino y Robbie Williams, que sencillamente le ayudaron a madurar mucho más como director, lo cual le daría pues el chance de poder demostrar sus habilidades cuando ya le tocara dirigir Batman Begins. Y hablando de Batman Begins, pues justamente tenemos a dos actores que aparecen en la primera entrega de la trilogía de Christopher Nolan sobre El Caballero de la Noche. Uno de ellos es obviamente el protagonista de esta película, que es Jeremy Theobald, que curiosamente ha hecho un par de cameos en otras películas más adelante del maestro Christopher Nolan, y es una manera muy linda como tal de recordar esos viejos tiempos y de no olvidarse pues de las personas que te ayudaron cuando tú empezaste. Y pues como buena película de Christopher Nolan, también hay que destacar que su esposa Emma Thomas pues lo acompañó desde el principio de su carrera cinematográfica. También hay que destacar pues a Lucy Russell, que también aparece en Batman Begins en esa famosa escena donde Bruce Wayne aparece dentro del hotel haciendo su fachada de niño rico, sin ninguna preocupación del mundo. Esa mujer rubia que aparece en la mesa con Bruce Wayne y con el señor Earl es la protagonista de Following. Así que es muy interesante ver como los pequeños pinitos desde la primera película, porque hacer cualquier proyecto audiovisual es muy difícil. Hacer un largometraje es súper complicado y hacer un buen largometraje es aún más difícil. Entonces, creo que una de las cosas que se le destaca mucho a Following es que a pesar de sus limitaciones técnicas, porque sí, hay que hablar de aquellos defectos que tiene la película, porque no es una película perfecta y no es ciertamente una película que vaya a volarte la cabeza o te vaya a revolucionar todo, porque ciertamente se siente como una primera película. Esta ciertamente no es la misma liga que Reservoir Dogs, que también es una película que se cuenta fuera del orden cronológico, pero que de cierta manera logra contar una historia de una manera brillante, con muy buenas actuaciones, un muy buen ritmo y pues un estilo que también establecería lo que haría su director y que luego ese mismo director evolucionaría con sus siguientes pelis. Aquí en Following tenemos las bases, pero siento que todavía faltaba refinar ciertos detalles con respecto a la técnica. ¿En qué cosas puede estar fallando la película como tal? Yo diría que las actuaciones
no son como la alta calidad que uno esperaría de un Christopher Nolan, pero pues hay que entender, es su primera película y todavía no estaba tan ducho con el tema de la dirección de actores, cosa que ya para un par de años después para Memento pues ya veríamos bastante mejorada esa parte. Y pues también aquí se ve un problema que perseguiría a Nolan aún en estos días, que son los combates cuerpo a cuerpo. Porque hay un recurso muy interesante que se usa acá y es que pues no hay armas de fuego principalmente por razones presupuestarias, pero pues también de una manera práctica nos muestran que a los personajes a veces se dan golpes como con puños o con martillos. Y la manera como emplean los golpes se ve bastante teatral, no se ve muy realista, no se ve muy creíble. A pesar de que hay unos muy buenos planos que se componen en esta película, que fue de hecho iluminada con luz natural porque pues no tenían plata ni para las luces, pero aún así se logra unos contraluces muy bacanos y que le da mucho sabor de cine noir, que es lo que Christopher Nolan le estaba apuntando con esta película. Pero sí esa parte de las actuaciones y de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo sí son bastante eficientes y hay que decir que el final se puede llegar a sentir bastante anticlimático. No es como una gran revelación, sino que es una revelación bastante obvia por parte de la historia y uno queda como con, ok, me hubiera gustado ver un poco más acerca de esta historia, cómo se iba a desenlazar. Pero lo que tiene de méritos Following es que es una película que es muy corta, de hecho es la más corta en la filmografía de Christopher Nolan porque solo dura 1 hora con 10 minutos incluyendo créditos, así que no son 3 horas como estilo Oppenheimer o La Odisea, sino que es una película bastante rápida, bastante digerible y que no llega a aburrir, lo cual es una gran ventaja porque una de las cosas que también pasa con primeras películas de directores famosos es que la peli puede llegar a ser bastante lenta o bastante rápida y puede caer en lugares bastante pretenciosos. Creo que es una pequeña trampa que logra evadir de cierta forma Christopher Nolan, pero sí se siente como algo que debía mejorar bastante. Entonces, creo que es muy fascinante, especialmente en este año, cuando tuvimos pues a Cory Barker con Obsession o el debut de Kane Parsons con Backrooms y ver cómo esta gente que surgió de las redes sociales y de las plataformas como YouTube, pues teniendo más acceso a equipos digitales, pues lograron empezar a forjar sus carreras. Y digamos que viendo los primeros pinitos de directores como Christopher Nolan, como Steven Soderbergh, como Darren Aronofsky o hasta el mismo David Fincher, por ejemplo, eh, todos ellos empezaron haciendo diferentes cosas. Y eso creo que un gran mito que tiene mucha gente que estudia cine o que está explorando este campo del séptimo arte es que piensan que el director nació, creció, se formó y de una vez hizo la película con la que comienza su carrera. Pero la cosa no es así. Muchos de esos directores tienen que trabajar en diferentes cosas antes de poder dar ese pequeño salto a los largometrajes. En el caso de Cory Barker, por ejemplo, él era principalmente actor y también hacía contenido para YouTube y redes sociales. Kane Parsons era un youtuber también. Entonces él de hecho contribuyó a la popularización de los backrooms dentro de su canal de YouTube Kane Pixels y gracias a eso fue que logró establecer esas alianzas con James Wan, con Osgood Perkins, con A24, pues para lograr su primer y muy exitoso largometraje Backrooms. Así que si nos remontamos a los de la vieja escuela, pues Christopher Nolan empezó con videos corporativos, Quentin Tarantino no estudió cine, sino que estaba trabajando en una videotienda. Así que Robert Rodríguez, por ejemplo, él para financiar el mariachi trabajaba en un montón de cosas y hasta en una de esas se volvió conejillo de indias para experimentos en laboratorios, porque eso le ayudó a conseguir los $7,000 que usó para grabar el mariachi.
Así que mucha gente empieza haciendo diferentes cosas, cortometrajes, videos musicales en el caso de David Fincher, Michael Bay o Zack Snyder, comerciales en el caso también de Sir Ridley Scott, que de hecho cuando dirigió Los Duelistas, que fue su primera película, el man ya estaba pasando los 40 años. Así que siempre hay como esa pequeña presión de que si no llegaste a los 25 como Orson Welles, si no dirigiste Ciudadano Kane, no hiciste nada con tu vida cinematográfica. Pero pues es que no hay una edad establecida con respecto a cómo empezar y no hay una fórmula exacta de qué manera se puede empezar. Digamos que Nolan tuvo suerte con respecto a cómo la película Following fue recibida en los festivales, pero si se dan cuenta, es el conocimiento hacia esta película es bastante nicho, es bastante nulo, porque la mayoría de veces cuando se habla de Christopher Nolan, si no se está hablando de las pelis de Batman que hizo, de la que se habla más es de Memento, que fue justamente su segunda película y que fue aquella que lo catapultó a la fama. Pero esto es una curiosidad que me parece muy interesante de explorar, especialmente si ustedes están completando la filmografía de Sir Christopher Nolan o si están haciendo sus maratones antes de ver la Odisea y demás, porque siento que esta es una película que vale la pena ver, ya que están esos pequeños pinitos, esos pequeños indicios de las grandes cosas que traería Sir Christopher Nolan dentro de unos años. Y pues creo que uno de los grandes méritos de Following es que logró establecer como ese cine que él nos contaría y que mejoraría con películas como Memento o The Prestige o Inception y que lo conllevaría a ser uno de los directores más fascinantes y más intrigantes y uno de los más taquilleros hoy en día. Mucha gente tal vez se habrá decepcionado de la Odisea o muchos quisieran que él volviera a ser un Memento, pero como lo mencioné en capítulos anteriores, creo que esperar a que él vuelva a ser la misma película de siempre, no, eso es como pedirle al cielo que deje llover, porque siento que Christopher Nolan no es la misma persona que fue en 1998 o que fue en el año 2000 con Memento, sino que es alguien que ya tiene otras prioridades, ya tiene su premio Oscar, ya tiene la libertad que pocos cineastas en Hollywood tienen, que es poder hacer la película que se les dé la gana y promocionarla usando su nombre como director o productor. Puede que tengas un Oppenheimer o la Odisea con los actores y actrices que estén de moda o con un montón de veteranos que no hayas visto hace años. Pero lo que ese señor logró fue que la gente fuera a las salas de cine de manera masiva para ver la nueva película de Christopher Nolan. Y eso es algo que hay que aplaudirle porque no muchos pueden tener esa potestad y muchos matarían por tener ese privilegio. Así que la Odisea pues ahorita está en cartelera rompiendo récords de taquilla junto con Spider-Man y pues siento que es algo muy interesante. Obviamente Nolan tendrá sus detractores y hay ciertas cosas del cine de Nolan de las cuales no estoy tan de acuerdo, como el tema de los formatos, como que tienes que ver la película en este formato, porque yo pienso que una película, así sea grabada en digital, así sea grabada en fílmico, así sea vista en cines o así sea vista en televisión o en un celular, debe generar el mismo impacto independiente del formato. ¿Por qué? Porque hay muchas películas clásicas que obviamente uno no alcanzó a ver en cines porque uno no había nacido o estaba muy pequeñito, pero aún así tú la viste en DVD o en streaming y te impactó, te quedaste súper enganchado con eso. Eso me pasó, por ejemplo, con la trilogía del Padrino. Pues, obviamente, por otras razones, yo nacería unos 23 años después de la primera película. Pero, pues, vi la trilogía completa en DVD, amé parte uno y parte 2 parte 3 más o menos, y después de muchos visionados, tuve el chance hace un par de años de ver el reestreno de la primera parte por su 50 aniversario y la experiencia obviamente fue increíble. Pero yo ya amaba la película porque la película estaba tan bien hecha y tenía ya grandes méritos que no importaba el formato donde yo la viera, porque ya tenía una gran experiencia gracias a esa película. Entonces, si tienes el chance de ver Following
y que esta sea tal vez tu primera experiencia con Christopher Nolan, creo que puede ser un muy buen punto de partida. Y de hecho es muy interesante explorar en la filmografía de Sir Christopher Nolan desde su primera película hasta la Odisea y ver cómo esa evolución o ese cambio que ha tenido con respecto a su perspectiva. Obviamente ya está en una etapa mucho más comercial de su carrera, ya es mucho más ambicioso en el tema del espectáculo y de lo que quiere plasmar en la pantalla grande. Pero aún así, si te pones a ver la Odisea, te darás cuenta que todavía está ese Christopher Nolan que le está obsesionado con el tiempo, que está obsesionado con la narrativa clásica de los medios, pero que está con esta manía de querer alterar el curso de la cronología. Y eso hace que su estructura se sienta tan suya que no se siente como algo que aparte las audiencias, sino que las invite a juntar esas piezas. Obviamente tocará ver con qué proyecto sale más adelante, pero siempre que tú pienses de que un director empieza siempre por lo grande, píllate una película como Following y verás que los directores también empiezan desde lo más bajo. Píllate los dos grandes éxitos de este verano que fueron Obsesión y Backrooms. Píllate Cronos, por ejemplo, de Guillermo del Toro. Píllate Sexo, Mentiras y Videos de Steven Soderbergh. Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Pi de Darren Aronofsky. Saint Maud de Ross Glass. Todas esas películas tienen una escala un poco más pequeña, pero tienen unos guiones bastante ambiciosos y pues obviamente ya que tenemos una de Evil Dead en cartelera, pues obviamente Evil Dead del 81 de Sam Raimi, que también es otro gran ejemplo de una película que establece los códigos de que va a usar el director para el resto de su filmografía. Así que los dejo con esa pequeñita reflexión. Espero que puedan ver La Odisea en cines. Espero que puedan checar esta película Following, que de hecho está bastante accesible en YouTube y en otros sitios web. Son 70 minutos. Es una película que tal vez no esté al nivel de un Memento o un The Prestige o un The Dark Knight, pero es una cinta que se mantiene por sí sola. Es un muy buen comienzo para lo que sería una grandiosa carrera. Y pues bueno, gracias a todos ustedes por haberme acompañado a mí y a mis invitados durante estas 4 semanas del especial de Christopher Nolan. Espero que se han divertido muchísimo con esos capítulos. Gracias por el amor en particular que le han dado al capítulo de The Prestige, que ha sido el más visto de este mes especial. Entonces recuerden que nuestra tercera temporada de Cineasta en Alquiler va a ser en el mes de septiembre, así que tendremos algunos aniversarios, como por ejemplo un aniversario que les debo que es el 30 aniversario de Trainspotting y también quiero celebrar el 20º aniversario de Miami Vice y también el 20º aniversario de Casino Royale, una de las mejores películas de James Bond. Así que esos van a ser algunos de los capítulos que van a poder disfrutar a partir del mes de septiembre. Así que muy pendientes de las redes sociales. Recuerden que pueden encontrarme en mis redes como J. Cárdenas Flix y en Cineasta en Alquiler en Instagram. Así que pueden checar este y los otros capítulos del especial de Christopher Nolan en mis redes y también tienen una playlist con el podcast completo y también con los capítulos de la primera y la segunda temporada. Ya llevamos más de un año haciendo este podcast. Ha sido una experiencia increíble a pesar de los problemas técnicos y logísticos, pero estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Un abrazo enorme. Espero que puedan disfrutar este especial de Christopher Nolan como el señor Nolan lo quería hacer. Así que les envío un abrazo enorme. Yo soy Jan Cárdenas. Esto fue Cineasta en Alquiler y nos vemos en la próxima. Chao, chao.